del curso de microbiología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. En la clase de hoy, mi intención es articular algunas de las principales características que permiten distinguir las células procarióticas de las células eucarióticas, ¿sí? Es un elemento medular que es muy importante contemplar no solo desde el punto de vista de la identificación del rasgo, ¿sí?, sino de qué implicaciones tiene ello, ¿sí?, en el contexto ecosistémico donde se desenvuelven cada una de estas células. Posteriormente me voy a referir particularmente a bacterias y, aunque creo que me estoy anticipando un poco, creo que es conveniente entrar a particularizar en algunos elementos tanto morfológicos como funcionales de los microorganismos, ¿sí?, que son aquellos de los cuales se ocupa la microbiología, para posteriormente entrar en una disciplina que a priori puede entenderse como algo más general, como es la taxonomía, pero que desde mi punto de vista es interesante que conozcan algunos elementos funcionales de todos los grandes grupos de microorganismos y posteriormente demos esas pinceladas necesarias para que entiendan cómo encaja la parte taxonómica en la dinámica y en el marco teórico de la microbiología, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar, y en la primera imagen creo que este tipo de esquemas, ¿sí?, son muy abundantes en la bibliografía y lógicamente en internet tienen ustedes multitud de ejemplos, ¿sí? Bien, aunque posteriormente vamos a ver una tabla con los elementos más conspicuos, ¿sí?, creo que es interesante visualizar que desde el punto de vista morfológico las células procarióticas, que están a la izquierda, y las células eucarióticas, que están a la derecha, son razonablemente diferentes. Si bien es cierto que ahí está representada una célula animal, ¿sí? Las células eucarióticas, desde el punto de vista de la reorganización, pueden formar comunidades, ¿sí?, y organismos pluricelulares, ¿de acuerdo? Pero también pueden tener una vida unicelular, ¿sí? Bien. Si bien podrían pensar que las bacterias son organismos de vida libre, y efectivamente son organismos de vida libre, es necesario que contemplen que las bacterias también generan comunidades, y aunque es materia en la que abordaremos este análisis de la parte de ecología microbiana, sí es conveniente que ustedes entiendan que no tienen que asociar las células eucarióticas a organismos pluricelulares y por lo tanto comunidades bien asentadas, y a las bacterias como organismos de vida libre. Tanto las bacterias como las células eucarióticas, sí, son organismos, son unidades que pueden formar grandes comunidades, ¿sí? Las comunidades que se encuentran tanto en bacterias como en organismos eucarióticos tienen distintos grados de coordinación, ¿sí? Hay determinado grado de delegación de funciones, es decir, cuando se genera una comunidad, hay unas células que se dedican de forma prominente a una función y que delegan, por lo tanto, esa capacidad que ellas tienen de ocuparse de eso mismo, ¿sí?, en otras células, por múltiples razones. Pero esto sucede tanto en células procarióticas como en células eucarióticos, ¿de acuerdo? Bueno, aunque les insisto, este tipo de elementos que son de un profundo interés a efectos de que puedan entender los sistemas biológicos y microbiológicos de una forma integral, lo veremos en ecología microbiana, sí me parece pertinente dar por lo menos un par de elementos para que ustedes los incorporen y los juzguen de forma crítica en el resto de contenidos, ¿de acuerdo? Bien. En la siguiente tabla les muestro, como les decía, algunas de las características fundamentales que distinguen las células procariotas de las eucariotas. Y si me permiten, vamos a ir particularizando sobre cada uno de los elementos. Fíjense.
algo muy importante es que para las células procarióticas dice que su DNA no está encapsulado dentro de una membrana, ¿sí? La característica más relevante que seguramente ustedes hayan conocido ya o conocen, ¿sí?, es que las células procarióticas no tienen núcleo, mientras que las eucariotas sí tienen núcleo. El hecho de que tengan núcleo o no núcleo, ¿sí?, se puede entender también como que haya una membrana que separa el material nucleico del citoplasma. Bien. Desde el punto de vista estructural es así de sencillo como lo acabamos de explicar, pero lo más relevante es poder aproximarnos a por qué esto es así, ¿sí? Bien, aunque en el curso de biología molecular no llegamos a este nivel, sí me gustaría que entiendan que hay dos elementos fundamentales que permiten profundizar en el porqué de esta diferencia, ¿sí? Por una parte, los organismos procariotas, ¿sí?, que les indico, son de vida libre, pero forman comunidades, ¿sí?, son mucho más pequeños que los eucariotas, ¿sí?, mucho más pequeños. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que hay una variable que se llama relación área-volumen. Quiere decir, la cantidad de superficie que tienen expuesta al ambiente, ¿sí?, en relación al volumen que encierra sus estructuras, vamos a decirlas, rígidas, en este caso la pared, ¿de acuerdo? Cuanto más expuesto está un organismo al ambiente, más rápido debe adecuarse, ¿sí? Más rápido debe adecuarse, porque el ambiente, incluso, bueno, de hecho, a nivel micro, cambia mucho más rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los fenómenos de respuesta ambiental de las bacterias deben ser más rápidos. Y esta rapidez genera, ¿sí?, que los organismos procarióticos despliegan redes genómicas más sencillas donde se prioriza la alta plasticidad o capacidad adaptativa, ¿sí? Uno de los elementos que caracteriza la alta o intensa capacidad adaptativa es la respuesta rápida a la variación ambiental, ¿sí? Mientras que para las células eucariotas, ¿sí?, tienen más información y tienen mecanismos de regulación más complejos. Entre ellos, ¿sí?, hay varios, bueno, muchos, ¿sí?, que median entre la información que está contenida en el núcleo y la que posteriormente se procesa en el citoplasma. Esta diferencia, tanto en el lugar donde está la información como luego el procesamiento y el lapso de tiempo que transcurre entre que la información debe ser expresada y posteriormente la acción ejecutiva que se produce como consecuencia de la inducción ambiental, ¿sí?, este lapso temporal viene mediado por la membrana nuclear, ¿de acuerdo? La respuesta ambiental de las células eucariotas es más lenta, tienen redes genómicas más complejas, no tienen las mismas necesidades de adaptación rápida porque los fenómenos de agregación son diferentes y porque los mecanismos de atenuación y de regulación homeostática también son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, basándonos en los argumentos que acabo de esgrimir, podemos entender o por lo menos profundizar en el por qué en procariotas no hay membrana que rodee al material nucleico, mientras que en eucariotas sí la hay. Recuerden, la inmediatez de la respuesta es necesaria en organismos con una relación área-volumen enorme, muy expuestos. Cuanto menos expuesto es un animal o un organismo pluricelular, ¿sí?, tiene una mayor capacidad de atenuación de las condiciones ambientales y eso le permite, ¿sí?, responder de manera diferencial. Bien, esto lo repetiré más adelante en el curso cuando veamos el tema de los hongos o, sí, el tema de otros organismos que están en el ámbito de estudio de la microbiología y que es importante que luego se contextualice con estas diferencias. Entonces, esta es la primera. La segunda de las diferencias es que el DNA procariótico no está asociado a histonas, mientras que el eucariótico sí. Bien, solamente les recuerdo, las histonas, ¿sí?, son proteínas con carga neta positiva, ¿sí?, que se unen de forma inespecífica a las secuencias de DNA y ello posibilita que se genere
una estructura enrollable. ¿De acuerdo? El DNA está enrollado alrededor de estos octámeros de histonas. Bien. Nuevamente, el que haya o no histonas tiene que ver con la cantidad de información que tiene que estar ordenada, ¿sí?, para eventualmente estar a disposición de la célula que la requiera. Las bacterias tienen menos información y todo el DNA está disponible. Y nuevamente debemos acudir a la razón de que requieren una respuesta adaptativa rápida, ¿de acuerdo? Mientras que los eucariotas no están bajo el mismo contexto y eso les posibilita tener esta diferencia sustancial. Bueno, ¿qué más? Los procariotas no tienen orgánulos en el citoplasma, mientras que los eucariotas sí lo tienen, ¿sí? Esta parte que se ve en biología celular, la presencia del retículo endoplasmático, de aparato de Golgi, de mitocondrias, de cloroplastos, ¿sí? Este tipo de suborgánulos celulares no están presentes en procariotas, ¿sí? Son organismos más sencillos desde el punto de vista de la complejidad, ¿sí? Y las funciones que despliegan, aunque son altamente adaptativas, porque si nos circunscribimos a la efectividad con la que se adaptan los organismos, las bacterias son campeonas en este sentido, ¿sí? Ello no quita que las células eucariotas tienen orgánulos y son capaces de adaptarse de forma muy efectiva, pero esta diferencia es sustancial y es importante que se contemple, ¿de acuerdo? Bien. Paredes celulares. Paredes celulares encontramos en ambos tipos de células. En las procariotas encontramos, en todo tipo de células procariotas hay paredes, ¿sí? La pared es una estructura fundamental porque permite establecer una barrera física que protege al entorno celular citoplasmático de aquellas variaciones que pudieran afectar toda la fisicoquímica de la célula. Por lo tanto, esto es fundamental y lógicamente está relacionada con el transporte, aunque lo veremos más adelante. Para los organismos eucariotas hay células que no tienen paredes, es el caso de las células eucariotas animales, pero hay otras células eucariotas que sí tienen paredes, es el caso, por ejemplo, de las células vegetales o de los hongos, ¿sí? Ambas tienen paredes, sin embargo, la composición química de la pared, eso sí es interesante, es menos compleja para eucariotas que para procariotas. La diversidad de proteínas que están ancladas en las membranas y paredes celulares es diferente de unos organismos con respecto a otros. Y finalmente, otro de los elementos que es necesario incidir alude al proceso de reproducción celular. En este sentido, es preciso indicar que las bacterias se reproducen fundamentalmente por fisión binaria, ¿sí? Es un proceso de replicación, sobre todo que es más rápido y nuevamente hay que entenderlo por las características del nicho ecológico de las bacterias, ¿sí? En un entorno tan competitivo, cualquier recurso debe ser aprovechado inmediatamente para poder, digamos, distribuir esa información en el espacio y el tiempo. Mientras que para los eucarióticos, ¿sí?, si hay presencia de cromosomas, debe haber empaquetamiento del ADN y luego posteriormente se dirige todo este mecanismo a la mitosis, ¿de acuerdo? Entonces es un proceso más lento y que involucra la generación de menos descendientes. Esto, en síntesis, son varias de las características que distinguen las células procariotas de las células eucariotas, pero es necesario que entiendan que hay muchas más diferencias, pero estas son algunas de las más relevantes y que desde mi punto de vista deben conocer. Bien. Les decía que antes de profundizar en la taxonomía, ¿sí?, que nos permite distinguir aquellos grupos de organismos de los que se encarga la microbiología, creo que es pertinente identificar algunas de las características de los principales grupos de microorganismos. Y en este sentido me voy a referir a las células bacterianas, aunque hay otros organismos de los que se ocupa la microbiología, los hongos, los protistas, ¿sí?, incluso los virus, que tendremos una sesión particular, ¿no? Entonces, me voy a detener ahora en características de las que se ocupó algunas de las primeras décadas de estudio de la microbiología. En este sentido, hablaremos del tamaño, la forma y la reorganización de las células bacterianas. Bien. Bueno,
efectivamente, creo que un elemento que es importante que ustedes conozcan es que cuando nos acercamos al mundo bacteriano, una de las herramientas que es imprescindible en el laboratorio es el microscopio, ¿sí? A través del microscopio podemos ver las bacterias. En el laboratorio tenemos microscopios, normalmente podemos ver bacterias ya con objetivos de 100 aumentos, con aceite de inmersión inocular llegamos a 1000 aumentos y ya podemos visualizarlas razonablemente bien, ¿sí? ¿Por qué les indico lo de la forma? Bueno, la forma es un elemento fundamental, pero me dedicaré a ello en el curso de ecología microbiana, porque creo que deben primero comenzar, ¿sí?, por entender este tipo de conceptos. La forma de las bacterias tradicionalmente se articuló en 3 grandes grupos, ¿sí? Lo que llamaban las formas de cocos, ¿sí?, formas de bacilos o bacilares, y las formas de espirilos o espiroquetas, ¿de acuerdo? Estos eran 3 morfologías que, bueno, hace ya varios años, la microbiología se ocupaba de ello, ¿no? Entonces, en función de cómo era el plano de división, ¿sí?, por fisión binaria, a partir de una célula en forma de coco podemos tener un diplococo o un estreptococo, perdón, ¿sí? Un diplococo o un estreptococo. Cuando teníamos un plano, ¿sí?, que, digamos, es perpendicular uno con respecto a otro en la fisión binaria, entonces tenemos la formación de tétradas, ¿sí? Y cuando adicionalmente estos planos perpendiculares se le suma uno que corta, ¿sí?, tangencialmente, entonces tenemos sarcinas, ¿sí? Este tipo de reorganización, lógicamente, se estableció a través de las visualizaciones en el microscopio. Finalmente, cuando tenemos un grado de agregación desordenado o muy heterogéneo, entonces hablamos de una organización como estafilococos, ¿sí? Siempre estamos hablando de bacterias con forma de coco, aproximadamente esférica, ¿sí? Bien. Si seguimos con el otro gran grupo de bacterias, desde el punto de vista de la morfología hablaremos de los bacilos, ¿sí? Entonces, los bacilos pues, pueden organizarse como bacilos simples o diplobacilos, ¿sí? Lógicamente, esta forma se constituye después de un proceso de fisión binaria, ¿sí? Ok, también tenemos estreptobacilos cuando forman cadenas o cocobacilos, cuando tenemos esta especie de agregación, ¿de acuerdo? Los bacilos son especialmente interesantes desde el punto de vista biotecnológico, desde el punto de vista clínico, y nos preocuparemos particularmente de los bacilos en la formación de las endosporas, ¿sí? Son especies de bacterias que se caracterizan por la formación de endosporas. Entonces, habiéndonos referido a los cocos y a los bacilos, nos quedarían por ver este tipo de bacterias que son un poco más alargadas, que poseen una cierta curvatura, ¿sí?, unas ciertas particularidades en la forma de la célula. Hablamos de los espirilos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos característicos de este grupo de bacterias, pues tenemos el género Vibrio, el género Spirillum y particularmente las espiroquetas, ¿sí? Son este tipo de bacterias que por esta morfología se les agrupa dentro de esta gran categoría. Bien. Otro elemento que es fundamental, y aunque lo voy a enfocar desde el punto de vista de la estructura y composición, lo voy a ligar también con la función, y lógicamente necesitaré agregar un matiz de ecología microbiana y por tanto de funcionalidad. Fíjense, hablamos del glicocálix. Bueno, ¿qué es el glicocálix? El glicocálix es un término para referirse a aquellas secreciones que producen las células y que facilitan tanto la agregación celular, es decir, la formación de grandes grupos de células, como el anclaje, ¿sí?, o la fijación a un sustrato, ¿de acuerdo? Bien. Es importante, son secreciones donde hay muchas veces polímeros de naturaleza glucídica, también hay proteínas, es una solución lógicamente acuosa, también hay ácidos grasos, es una mezcla de compuestos muy variada, porque además está presente en múltiples
agregaciones celulares bacterianas. Hay que decir que la mayoría de las bacterias en ecosistemas terrestres tienden a agregarse. ¿Por qué deben agregarse? Porque la agregación y el anclaje posibilitan la adecuación a un nicho que es más constante si lo comparamos con aquellas células que tienen vida libre. ¿Sí? Si nos ponemos en el lugar de una bacteria que por una eventualidad ambiental en el cual cayó una gota de agua y desplazó esa célula 1 o 2 centímetros de su lugar a otro lugar, imagínense que pasa de estar a la sombra a estar al sol, o estar en contacto con una roca con determinada concentración salina a no estar, eso puede modificar radicalmente las condiciones adaptativas, ¿sí? Si hiciéramos un símil, podríamos entender que hoy estamos durmiendo en la Ciudad de México y mañana despertamos en Pekín. Entonces, sin saber el idioma, sin saber qué comer, ¿sí? El fenómeno adaptativo, cuando el ambiente cambia radicalmente, es mucho más complicado. Por consiguiente, una de las razones por las cuales las bacterias tienden a anclarse al sustrato es para estar adaptadas a un ambiente más constante, gastar menos energía en la adaptación y enfocarla en la reproducción. Acuérdense que todos los organismos tienen como objetivo transmitir su información en el espacio y en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el glicocáliz es un elemento muy, muy importante. ¿Por qué debemos hablar también del glicocáliz? Porque ha sido muy analizado, muy estudiado en la microbiología clínica, puesto que no es una cuestión únicamente de que el glicocáliz sirva para la adaptación bacteriana. También se ha visto que juega un papel muy importante en el proceso de patogénesis, ¿sí? Es decir, la agrupación en forma de comunidad y la presencia de un glicocáliz más o menos complejo permite a estas bacterias hacer frente a los sistemas inmunológicos y a la presencia de metabolitos secundarios como los antibióticos, aunque de esto hablaré en otra sesión con mayor profundidad. Bien, en el siguiente esquema lo que podemos ver son algunas estructuras morfológicas típicamente presentes en las células bacterianas. Bueno, ¿qué podemos ver? Por lo general, las células bacterianas tienen una diversidad de estructuras de índole filamentoso. ¿Por qué deben tener estructuras de índole filamentoso? Porque estas células tienen cierta motricidad, ¿sí? Hay tropismo. Entonces, el tropismo involucra la percepción de algo que le interesa a la célula y el ulterior movimiento hacia aquel recurso. ¿De acuerdo? Entonces, las bacterias se pueden mover a través del uso de estas estructuras filamentosas siempre y cuando haya la suficiente cantidad de agua, ¿sí? Este tipo de estructuras son útiles en el movimiento cuando hay agua presente, porque es el medio a través del cual se pueden desplazar. Bajo unas condiciones de sequedad extrema, la presencia de flagelos es poco útil. Bueno, en este sentido podemos hablar de la presencia de flagelos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos interesantes. Los flagelos están localizados en determinados puntos de la estructura celular. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Podemos hablar también de las fimbrias. La fimbria sí está distribuida en toda la superficie de la célula, ¿sí? Y hay una diferencia sustancial entre las fimbrias y los flagelos. ¿Qué otro elemento es interesante y podemos destacar de las células bacterianas? Lógicamente, la presencia de pared, ¿sí? Hay una pared, veremos que hay dos tipos de bacterias en función de cómo se organiza la pared y las membranas, ¿sí? Y hablaremos de bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, ¿qué más encontramos en las células bacterianas? Lógicamente encontramos los ribosomas. Acuérdense que los ribosomas son aquellos complejos ribonucleoproteicos implicados en la síntesis de proteínas, es decir, en la generación de herramientas con acción ejecutiva que tienen como finalidad la adaptación ambiental, ¿sí? Esto no se les puede olvidar. ¿Qué otro tipo de elementos encontramos? Lógicamente la información genética en forma de nucleoide, ¿sí? Está reorganizado en esta especie de ovillo, ¿sí? También otro elemento que de forma interesante debemos destacar son la presencia de DNAs circulares,
¿sí? En este caso son plásmidos, aunque hay distintos tipos de este tipo, valga la redundancia, de elementos, ¿de acuerdo? Pero de esto nos detendremos, de los plásmidos, más adelante, porque son muy, muy importantes. Bien, vamos a ir por partes. Hablaremos de los flagelos. Les decía que los flagelos son aquellas estructuras que les permiten a las bacterias tener motricidad en un ambiente con la suficiente cantidad de agua. En este sentido, en función de la cantidad de flagelos y la distribución en la superficie de la célula, podemos hablar de flagelos perítricos cuando están distribuidos por todo el perímetro, son abundantes, ¿sí? Tenemos los flagelos monotrícos, donde hay un solo flagelo, ¿de acuerdo? Imagínense como una especie de espermatozoide. Tenemos los flagelos lofotrícos, que sí están anclados a un solo punto o un punto muy cercano entre sí de la superficie celular, y luego tenemos los anfitrícos, y en este caso tenemos en los dos polos de la célula la presencia de un flagelo, ¿de acuerdo? Esta es la clasificación que se hace de digamos, de los grandes grupos de bacterias en función de la distribución y presencia o no de flagelos. Lógicamente también hay bacterias que no tienen flagelos, ¿sí? A estas bacterias las llamamos átricas, ¿sí? O átricos. No tenemos este tipo de estructura. Bien, en la siguiente diapositiva, creo interesante, aunque si tengo tiempo en otra sesión lo veremos un poco más a profundidad. Esta es un esquema que representa cómo es la estructura del flagelo. Es muy interesante, créanme, ¿sí? Si ustedes saben algo de mecánica, incluso puede tener algo de relación, ¿sí? Porque hay algún tipo de proteínas que encaja, otra que debe rotar, debe haber precisamente hay un movimiento rotacional. Este movimiento rotacional posibilita la motricidad. Es tremendamente interesante, ¿sí? Incluso hay cierta polémica porque, bueno, pues hay cierta corriente filosófica que entiende la arquitectura de flagelo como un elemento de complejidad irreductible, aunque no es el foro para comentarlo. Me parece interesante simplemente que se les quede el nombre, ¿sí? Bueno, en este sentido, lo único que les quiero mostrar es la diferencia estructural en el anclaje del flagelo entre bacterias gram negativas, ya veremos cómo es la estructura finalmente, en las gram negativas y en las gram positivas, ¿sí? Hay una diferencia sustancial en cómo es el anclaje del flagelo a este tipo de paredes y de organización membranal. Bueno, un ejemplo interesante, ¿sí?, de movimiento se basa en la presencia de filamentos axiales, y particularmente son de especial interés aquellos relacionados con Treponema pallidum, que es el agente etiológico causante de la enfermedad denominada sífilis, ¿sí? Es una enfermedad de transmisión sexual que en la antigüedad causó muchos muertos, ¿sí? Muchos muertos. Entonces, ¿qué es interesante? Fíjense, este tipo de filamento axial posibilita una especie de movimiento que se parece al de un sacacorcho, ¿sí? Es un movimiento helicoidal, y una vez que se reorganizan estos filamentos axiales, ¿sí?, aquí tienen las flechas que, en función de si son destrógiros o si son levógiros los movimientos, le permite a la bacteria, ¿sí?, desplazarse hacia un lugar o hacia otro. Esto, les indico, es interesante porque ha posibilitado los fenómenos adaptativos para que las bacterias se muevan a través de los fluidos del cuerpo humano, ¿sí? Bueno, les comentaba antes la presencia de frimbias, ¿no? Las frimbias es este tipo de filamentos que se distinguen de los flagelos porque no tienen estructura helicoidal, son más pequeños, están distribuidos por toda la superficie, ¿sí?, y están implicados en la agregación celular, ¿sí? La presencia de frimbias junto con el glicocalis, pues lógicamente genera un ambiente propicio para la agregación celular. Esto es algo muy interesante en muchas bacterias.